Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del estudio de las raíces hebreas de la escritura y a nuestro intento de buscar una armonía entre lo que fue dividido a lo largo de la historia. El libro sagrado, al que conocemos nosotros como la Biblia, los diferentes pensamientos, las diferentes influencias de pensamientos que ocurrieron sobre la Biblia desde que fue estructurada como tal, obligaron a que este libro sea dividido. La Biblia tiene una gran parte a la que le conocemos como el Antiguo Testamento y otra porción desde la venida de Yeshua, los libros escritos por sus discípulos, básicamente se les conoce como el Nuevo Testamento. La idea de nuevo y viejo aparece gracias a esta visión de dividir. Y nuestro intento es volver a unir lo que está desunido. El libro en sí tiene que ser uno solo. La idea de la redención tiene que ser uno. Y nosotros tenemos que mirar esta perspectiva, bajo esta perspectiva de unidad, tenemos que ver todos los libros. Hemos aprendido por varias ocasiones a diferenciar y a decir que antes era así y ahora no. Antes era una cosa y ahora Yeshua vino a cambiar. Esa perspectiva nos remonta, nos traduce, nos lleva a creer en un Dios o su representante que trata de una forma diferente a los antiguos y a los nuevos que habían de venir. Pero el amor del Creador tiene que ser uno y el mismo, tanto desde antes como después. Y eso nosotros vemos en varias partes de la Escritura que dicen, yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Eso está escrito antes y también está escrito después. En ese intento de armonía, hemos observado la perspectiva hebrea de lo que significa el libro de Daniel, capítulo 12, en lo que está titulado como el fin de los tiempos. Ese famoso fin de los tiempos se nos impregnó como una idea de que a la final, pronto ya mismo, tiene que concluir en un desastre generalmente. Pero si analizamos, como lo hicimos en las dos clases pasadas, con detenimiento la escritura, observamos que estas referencias que parece hablar de un fin, está hablando de ciertos conceptos que están escritos desde el principio, ¿sí? Como lo que se conoce como el vivir con el tiempo o las fiestas de las cosechas, las fiestas relacionadas con las épocas, las diferentes épocas del año en la que se celebraban las fiestas. Básicamente sobre 3 grandes fiestas que fueron establecidas desde el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, fueron establecidas, pero con un objetivo. No con el objetivo de celebrar, no con el objetivo de comer, no con el objetivo de danzar, sino con el objetivo de aprender
en cada una de ellas. Y, lógicamente, como parte de ese aprendizaje, también hay que comer. Como parte de ese aprendizaje, también hay que danzar. Pero el significado intrínseco de cada fiesta conlleva conocimiento. El conocimiento nos lleva a la revelación del Creador. Por eso en la Escritura dice que es la vida eterna. La vida eterna lo dice el mismo Yeshua. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Yeshua, a quien tú enviaste. Es decir, todo el propósito de la Escritura es conocer a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a conocer a Dios? Él nos dio un manual, el manual de la Escritura. Y entonces, cuando revisamos la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar seguros de que lo que estamos leyendo es eso. Lamentablemente tenemos en nuestras manos un libro traducido y las traducciones tenemos que tener cuidado en confiar literalmente todo lo que está escrito. Y al buscar esa, con un poco de desconfianza de que lo que está traducido allí es lo correcto, utilizamos las herramientas diferentes del lenguaje hebreo para ayudarnos a entender el mensaje interior. Hay varios problemas, como vimos en la escritura, en el libro de Daniel. Cuando una palabra aquí es traducida como tiempo y después otra palabra distinta es traducida también como tiempo. Esta palabra es diferente de la otra. Y esta palabra está relacionada con las fiestas instituidas. Entonces, cuando traducimos dos palabras diferentes como una sola en el español, allí ya tenemos una pista para poder investigar que hay algo escondido. Y probablemente quien tradujo no tuvo la visión correcta, no tuvo las herramientas necesarias para entender de qué se trataba y por eso le pusieron un título. Y ese título comenzó a influenciar en nuestro pensamiento para determinar una visión. Este mundo se va a acabar. Ya ven, los mensajes que dice la Escritura ya se están cumpliendo. Hay terremotos. Dice la Biblia que van a haber terremotos, va a haber enfermedades y va a haber gente que se casa y se da en casamiento como señales del fin. Y yo me pregunto si es que las guerras, los terremotos y todos esos acontecimientos, incluyendo el matrimonio, son cosas que se están dando ahora y antes no se daban. Entonces, una visión más detenida de las escrituras obliga a regresar a las raíces. Como en la misma escritura dice, paraos en las esquinas y preguntad, ¿cuál es el sendero antiguo? Y por él andad. Cuando habla del sendero antiguo, está hablando de muchos conceptos allí. Y uno de ellos es precisamente la raíz en que fue escrito. La raíz hebrea es la más antigua. No es ninguna novedad ahora, no es ninguna una moda ni cosa por el estilo que estamos buscando las raíces hebreas. No, es algo antiguo, es algo nuevo. No es algo nuevo, es algo antiguo. Y como tal,
estamos tratando de recuperar el verdadero sentido de la Escritura. Habíamos planteado la visión de Daniel 12 como una visión asociada a las fiestas establecidas en la Escritura. Y esas fiestas corresponden a las fiestas agrícolas en el transcurso del año. Y esas fiestas son modelos de aprendizaje para que nosotros logremos acercarnos al Creador. Ahora, vamos a introducirnos en el libro de Apocalipsis y vamos a hacer un acercamiento a un libro que lamentablemente nosotros no tenemos un original en hebreo. Pensamos y tenemos cierta certeza de que el libro del Apocalipsis, como todos los libros del Nuevo Testamento, fueron escritos en hebreo. Lamentablemente no tenemos las fuentes originales en hebreo. Y todo el mundo piensa que fue escrito en griego. Sin embargo, con esa estructura de pensamiento hebreo, tratamos de entrar un poquito a descubrir qué dice el Apocalipsis y mirar una diferente perspectiva desde la perspectiva hebrea y desde todo el conocimiento que está escrito en los primeros libros, lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco, los profetas, los salmos y los escritos. Entonces, comencemos. Vamos a leer el libro del Apocalipsis. Comenzamos detenidamente a ver el libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Entonces les voy a poner, vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces estamos en el capítulo 1. Y naturalmente que voy a hacer una lectura tal como está escrito, con los nombres, tal como están escritos. Y de a poquito vamos a ir analizando lo que sería una aproximación a la visión hebrea. Recuerden, mi intención es aproximarme y es posible que tenga alguna inexactitud en esto, pero por lo menos tengo la confianza de que después de haber aprendido algún tiempo las raíces hebreas de todo lo escrito y con esa idea de que tiene que concordar este libro y los otros libros con lo que llamamos Antiguo Testamento, entonces tratar de extraer esta visión que va a ser diferente de lo que hasta aquí hemos aprendido. Dice, la revelación de Jesucristo. Este libro fue llamado Apocalipsis. Y sin embargo, la primera cosa que dice es la revelación de Jesucristo. Allí entonces ya tenemos que preguntarnos si estamos conociendo, leyendo bien este libro. Dice la revelación, y es la revelación acerca de el Mesías, o en hebreo Mashiach. Entonces, si vamos a conocer a Dios y dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o a Yeshua, el Mashiach, a quien tú has enviado, este libro nos debe permitir conocerle a él. No debería entonces ser el conocer lo que va a pasar en el mundo y en el futuro, sino básicamente conocer a Yeshua, el Mashiach. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahí viene una
la paradoja, ¿no? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya habíamos hablado cuando leemos el Antiguo Testamento que debemos aprender a eliminar el tiempo de nuestra visión al leer la Biblia. ¿Qué significa eliminar el tiempo? Para nosotros, aparentemente, está escrito aquí que dice cosas que van a suceder pronto, y esto es sinónimo de tiempo. Pero en realidad la escritura es un libro espiritual. El libro espiritual significa que es un libro de arriba, porque es la palabra del Creador. Y para el Creador no hay tiempo. Y entonces lo que aparece aquí en nuestras palabras y que parecería que hablan de ciertas ejecuciones temporales, de un antes y un después, en realidad tenemos que aplicarlas al mundo espiritual. Nuestro propio mundo espiritual, que no tiene tiempo. Entonces dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Y aquí viene algo que tenemos que aprender a leerlo detenidamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, bienaventurado el que lee. Es decir, cuando entramos a leer el Apocalipsis, ¿con qué ojos tenemos que leerlo? No con esos ojos de que aquí vemos bestias terribles, mortandad por aquí, y que ya se acaba el tiempo y que tengo que tener miedo y por miedo tengo que acercarme a Dios. Esa es una forma utilizada para enganchar a personas en función del miedo. Influir en nuestra interioridad de alguna forma el miedo a que ya llegue el fin del mundo y que tenemos que acercarnos a Dios. Esa es una de las más pobres formas de acercarse al Creador, por miedo. El Creador es amor y Él quiere que nosotros todos nos acerquemos a Él por amor, porque comenzamos a ver la belleza, la bondad, las maravillas de su amor. Por eso dicen los salmos, abre mis ojos y podré ver las maravillas de tu ley, dice, de tu ley. En realidad debe decir de tu Torah, ¿no? Y además, si revisamos un poquito, ¿por qué dice? Porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿de qué tiempo habla? Cuando nosotros vimos en el libro de Daniel que la palabra tiempo al inicio es una, y más abajo cuando habla de tiempo, tiempos y medio tiempo es otra. Como decía, en el Apocalipsis no tenemos el original para determinar cuál es el origen de esta palabra tiempo, a qué tiempo se refiere. ¿Será que se refiere al tiempo, al mismo tiempo de lo que habla el libro de Daniel? Es decir, de las fiestas hebreas. Por lo pronto, ahorita nos quedamos con la duda. Ahora, saludo a las 7 iglesias. Cada vez que encontramos este número, ¿a dónde nos debe llevar? ¿Qué son las 7? ¿Qué 7? 7 son los 7 espíritus de Dios. 7 son las luces de la menorá del templo. El número perfecto de Dios. Hay 7 relatados a lo largo de la escritura,
Pero siempre que encontramos 7, en realidad está hablando de nuestros aspectos emocionales. Y eso vamos a ver. Las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, ahora pasémonos a revisar las famosas 7 iglesias que están en Asia. Yo tengo un documento por aquí, ¿no?, que corresponde a las iglesias que relata el libro de Apocalipsis. Dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7. Curiosamente, todas las iglesias mencionadas están aquí, dentro de este pequeño territorio que hoy se le conoce como Turquía, en Asia Menor. Ni siquiera toda esta parte de acá, ¿no? Ni siquiera alrededor de Jerusalén, ni siquiera Jerusalén, Israel, ¿no? Y únicamente al lado, al margen derecho del mar Egeo. Y habiendo al frente otras iglesias que no son ni mencionadas. Por ejemplo, hablemos aquí. Dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cuál de estas ameritaron cartas de Pablo? La única es Éfeso. Las otras corresponden a otras iglesias. ¿Qué de la iglesia de la iglesia de Colosa? ¿Qué es la iglesia de Galacia? De los Gálatas, de los colosenses, ¿no es cierto? Y esos están aquí mismo en estas cercanías, ¿no? En la misma Asia, en la Asia Menor, ¿no? Y cruzando un poquito el margen, tenemos a Filipo, y de ahí vienen los filipenses. De Tesalónica, de ahí viene la carta a los tesalonicenses, ¿no es cierto? Y más allá, inclusive, tenemos Roma. Y por eso es que Pablo escribe carta a los romanos. Y también no había acaso iglesia en Jerusalén. ¿Por qué es que Juan escoge únicamente 7 iglesias que están aquí, en Asia Menor? Y no solo en Asia Menor, sino básicamente en un país que es ahora un país llamado Turquía, en la actualidad. Es decir, ¿por qué escoge 7 habiendo varias? ¿Por qué se olvida de las otras que en este caso Pablo las conocía y las conocía mucho más? ¿Se acuerdan que decía también alguien, a Pablo le decía, pasa a Macedonia? También debe haber habido en Macedonia otra iglesia. Entonces, regresamos a nuestro texto y dice, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nuevamente, 7, ¿no? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. A ver, nuevamente, con todos esos conceptos que ya hemos aprendido, cuando dice el primogénito de los muertos, ya sabemos que algo está ligado también a la fiesta de las primicias y que inclusive él resucitó como el primogénito en la fiesta de las primicias. Y dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. ¿De qué tierra habla? La primera pregunta. Es decir, acuérdense que siempre que entramos a la escritura, empleemos esta forma de cuestionamiento, ¿no? Siempre que busquemos, leamos en la escritura algo como en este caso tierra, ¿de qué tierra habla?
En la Escritura vimos en todos los estudios pasados acerca del Antiguo Testamento, cuando habla de la tierra, está hablando de nuestra interioridad. Y cuando dice el soberano de los reyes, ¿cuáles reyes? Y vamos a ver a quién les llama reyes un poco más abajo, ¿no? Los reyes que debemos ser nosotros. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. Aquí es en donde nos nombra a nosotros, en otras partes dice reino, dice reyes a nosotros y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Me voy a saltar un poquito esto de los ojos, todo ojo le verá, aunque también sí tenemos que aplicar esta misma visión, ¿no? ¿Cuáles ojos le tienen que ver? Los ojos que teniendo ojos no ven. Y no se refiere entonces a estos ojos físicos. Y todas las tribus de la tierra, dice, hablando también de la tierra de nuestra interioridad. Este verso, el verso 8, ya hemos hablado y nos dedicaremos un tiempito luego también a esto. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este concepto, yo soy el alfa y el omega, es un concepto griego. Naturalmente, alfa y omega son palabras griegas y como dijimos, desde una visión hebrea, Juan, que era un hebreo y que conocía la Torá, los escritos de la Torá, y que sabe que en el primer verso de la escritura ya está escrito el famoso alfa y el omega. El primer verso está escondido, lamentablemente no lo podemos ver en español, y para verlo tendríamos que verlo en hebreo. El alfa y el omega, que son conceptos hebreos, deberían estar escritos como Aleph y Tau. La primera y la última letra del alfabeto, dando a simbolizar no solamente que Él es el primero y el último, sino que aquí están comprendidas todas las ideas, toda la Torá. La Torá se le conoce como el verbo. Y el mismo Juan dice, y en el principio era el verbo. ¿Cuál verbo? El alfa y el omega, que en su verdadero contexto sería el aleph y la tau, desde el punto de vista hebreo. Y ese aleph y tau son parte de la misma creación en Génesis 1:1. Y este concepto de el que es, el que era y que ha de venir, ya es algo que se viene repitiendo desde el Antiguo Testamento, el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento. La visión del hombre, visión del Hijo del Hombre, es un concepto también el Hijo del Hombre, y hablamos, a algún momento lo tenemos que repetir porque son conceptos muy ricos, y la razón por la que se le llama él el Hijo del Hombre es por todo ese trabajo que tiene que realizar justamente aquí, en nuestra interioridad. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. En el Espíritu en el día del Señor. En algunas Biblias, cuando nosotros revisamos ahí, generalmente hay una referencia y dice en el día del Señor. En algunas Biblias decía aquí equivale a sábado y otras Biblias decía aquí equivale a domingo. El día del Señor, ¿cuál es el día considerado el día del Señor? Lamentablemente, nuevamente por esa
traducción realizada con visión griega. Esa visión griega llevó a transformar toda la escritura. Antes era el día sábado y ahora es el día domingo. Pero en la escritura, desde el antiguo, dice que el Shabbat, el día séptimo, es perpetuo por todas tus generaciones. Es eterno. Y por lo tanto, ¿cómo es que tiene que ser cambiado? De todas maneras, aquí cuando dice estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, un hebreo, era un judío, cuando habla del día del Señor, vemos que en los relatos del mismo Pablo, cuando habla del día del Señor, está hablando del día sábado o Shabbat. Porque el Shabbat es sinónimo de algo más, es el sinónimo de la perfección. El Shabbat no significa solamente séptimo día. El Shabbat, en realidad el concepto de Shabbat significa perfeccionamiento. Entonces, si él estuvo en el Espíritu en el día del Señor, estaba elevado hacia el perfeccionamiento. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Esta visión también, en ese contexto hebreo, no hay trompetas, sino hay shofar. El shofar es un cuerno de carnero. Y ese cuerno de carnero produce un sonido sobre el cual está estructurado también ciertos conceptos. Dice que llega hasta el alma y este shofar va a anunciar la venida de Mashiach. En fin, que decía, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y ahí están las 7 iglesias que habíamos mencionado. ¿Por qué se emplean estos 7 nombres? Este es un pensamiento mío que probablemente en esa época a estos lugares o a estas congregaciones se les conocía con algún nombre hebreo. Es decir, ahora que está traducido con los nombres griegos de los nombres de esas ciudades, pero muy posiblemente deberían tener alguna relación hebrea que signifiquen lo que a continuación vamos a ver, ¿no? Dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Es decir, está mencionando el 7 cada vez. Ya van 3 veces que está mencionado el 7 aquí, ¿sí? Y cuando aparece 3 veces, ¿sí? Es porque está firme. Esto es uno de los conceptos que hemos aprendido hasta aquí, ¿no es cierto? Cuando aparece 3, está firme. Bueno, luego comienza y dice, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué relata arriba al Hijo del Hombre y ahora dice semejante al Hijo del Hombre? En fin, por ahora nos vamos a saltar muchos detalles. Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como la llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Aquí, un comentario. ¿Por qué el ruido de muchas aguas? ¿Él qué dijo que era? Entre todos sus dichos, cuando dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, el que cree en mí. ¿Cómo? Como dice la Escritura. ¿Cómo hay que creer en Yeshua? Como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? Todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento, porque hasta ese tiempo no había ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces dice, y su voz como el ruido de muchas aguas. El que cree en mí, como dice la Escritura, todo lo que dice
Moisés, los profetas, los escritos, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Es decir, cuando Él habite en nosotros, nosotros sentiremos su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, otra vez el 7, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Pero fíjense que siempre dice, su rostro era como, ¿no? Como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí. Aquí una reflexión. Él dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué es caer como muerto? Prácticamente perder el sentido. Y sin embargo, al perder el sentido, dice, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, es decir, ¿cómo es que cae como muerto y siente que es la mano derecha del Creador? Entonces, aquí si es un estado de conciencia cuando expresa que subió, dice, en el espíritu a la perfección, tenía conciencia. ¿Qué es la derecha? La derecha es la bendición, está recibiendo una bendición de parte del Creador. Diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta palabra Hades inclusive es, aquí nos va a dar una idea de lo griego que es, ¿no? Si vemos, esta palabra existe en alguna, en los conceptos hebreos, existe en alguna parte del Antiguo Testamento. Bueno, ahí estaremos un poco en problemas porque hay diferentes nombres que son empleados para la descripción de esta parte. Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Otra vez, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Otra vez hay un 3 asociado con los 3 tiempos que estábamos viendo en Daniel. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles, es decir, siempre estamos mirando esta escritura llena de simbologías. Cuando habla de estrellas, habla de ángeles. Cuando habla de iglesias, son los 7 candelabros que están también en el templo. Y estas son las 7 iglesias que en realidad también en el contexto hebreo no hay iglesias, sino congregaciones. La iglesia es un nombre que proviene del griego. Cuando se conocía en griego, la iglesia se conocía como un meeting político, un conjunto, una reunión con fines políticos. Y como no se entendía o como lo que más dominaba era la palabra iglesia, se absorbió dentro de la congregación la palabra iglesia, porque era una reunión que tenía otro fin, pero era una reunión parecida a los mitines políticos. En todo caso, cuando habla aquí de las 7, está hablando de 7 congregaciones. Y decíamos, ¿por qué son solamente 7 si había muchísimas iglesias que no están mencionadas? Como la de Corinto, la de Filipo y un montón de otras iglesias, la de Roma, la de Jerusalén, ¿no? Pero ocurre que escoge solamente 7. Y dice a la iglesia de Efeso. Vamos a saltarnos un poquito a algunos detalles de lo que estamos viendo aquí. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Es decir, aquí hay muchas cosas buenas. Yo conozco tus obras, son buenas.
hay una cosa que tengo contra ti. Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Vamos a saltarnos un poquito. Ahora vamos a la iglesia de Esmirna. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí no está diciendo que los judíos no sirven. Está diciendo que hay algunos que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, ¿cuál es el concepto de este verso? Está de alguna forma recalcando que es bueno ser judío. ¿Por qué? Porque en el contexto de la primera iglesia, o de las primeras iglesias, que todas estas iglesias que habían, era un honor ser judío, y además los judíos, las congregaciones eran una sola. Las congregaciones llamadas cristianas se reunían junto a los judíos en las mismas sinagogas. Es decir, en los primeros 100 años era una sola congregación. Después de los 100 años comenzaron a separarse y ahora los judíos están por un lado, los cristianos están por otra, y las diferentes congregaciones cristianas también están separadas. Pero en ese tiempo se reunían dentro de la misma sinagoga. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahí viene, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta palabrita, no temas, hay que recordar cuando vayamos al análisis. Saltémonos a la iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Está haciendo bien. Pese al lugar en donde vive, está siendo fiel. Y ahí viene la reprimenda y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Antes, arriba, en la otra iglesia de Éfeso decía, tengo una cosa. Y ahora dice, tengo unas pocas, como que van aumentando. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Aquí habla de información, de detalles, de historias que en algún momento tenemos que volver atrás. ¿Qué son Balaam y Balac? Esas historias que están puestas en lo que conocemos como los libros históricos, como los profetas y todo eso, o la Torah. Esto está escrito en la Torah, pero están vueltas a mencionar aquí, ¿no? ¿Y qué eran esas doctrinas y todo eso? Hay una hermosa enseñanza que tenemos que regresar a eso alguna vez. Una burra que habló. Es curioso que hay un par de animales en la Biblia que hablaron, y a esos tenemos que referirnos en alguna clase. Pues vamos a saltar. Y dice el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, una piedrecita blanca en el que está un nombre nuevo. ¿Qué es? Vamos a la iglesia de Tiatira
Y saltémonos un poquito hasta el final. El 25 dice, bueno, 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esta doctrina que no han conocido las cosas profundas de Satanás? Como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al vencedor. Entonces, también vamos a revisar al vencedor. Es bonito los siguientes 3 versos también. Y dice, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. Y hablamos antes acerca del lucero de la mañana. El lucero de la mañana que en Isaías 14 está traducido como Lucifer. ¿Por qué aquí, en esta parte, las mismas palabras lucero de la mañana no le tradujeron Lucifer? ¿Por qué no concuerda, no? Porque está hablando, dice, le daré como premio el lucero de la mañana, es decir, algo bueno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a la iglesia de Sardis, en el verso 4. Dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A estos de la iglesia de Sardis dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Será un honor vestir de vestiduras blancas. Pero ¿qué importa si nosotros nos ponemos de blanco? Si por ahí algún momento nos volvemos a manchar. Las vestiduras blancas está hablando de nuestra alma, de nuestra interioridad que tiene que estar vestida de blanco. ¿Y qué son esas vestimentas? Las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Todo lo que tenemos en este momento es una vestidura que no es blanca. Dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, estamos vestidos de los deseos de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Transformar esas vestimentas en vestimentas blancas, que el Creador nos va a transformar nuestra interioridad en algo bueno. Y vamos a tomar esta idea cuando miremos la parte del gráfico que vamos a mostrar. Saltémonos un poquito al capítulo 2:12 respecto de la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? La iglesia, bueno, quizás es bonito mencionar en el versículo 8 que dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Sí? Porque tú tienes un poco de poder, has guardado mi palabra. Tú tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es no negar mi nombre? No es que, a ver, tú te llamas así y niega el nombre del Señor y te mueres. No negar el nombre es no salirse de ese camino. Sigamos. En el verso 12 dice, al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Al vencedor. Entonces aquí le vamos a señalar también al vencedor, le haré una columna en el templo de mi Dios. Le vamos a poner así, le haré una columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es ser una columna? Es el fundamento. El fundamento, la persona sobre la que se va a fundamentar una congregación. Es decir, un pilar fundamental de algo que está construyendo. Y dice, y nunca más
saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora, a la iglesia de Laodicea. Esto es ya cambia un poco el panorama. Vamos a leerlo un poquito desde el principio. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Entonces, esta partecita la vamos a señalar. Te vomitaré de mi boca. Vamos a poner en otro color. Porque dices con tu boca, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Esta parte es interesante, también digno de resaltar. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas. ¿Sí? Otra vez, ¿de dónde tengo que comprar el oro refinado? Dice, de mí. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Vamos ahora a saltarnos un poco a la descripción, lo que decíamos. Este es un mapa. A ver, veamos si lo estamos viendo. Vamos a asegurarnos de que lo estemos viendo. Ahí. Este es un mapa de solamente Turquía. Una parte inclusive solamente de Turquía, en donde están las 7 iglesias. Las 7 iglesias están en una parte pequeña, menos que el territorio del Ecuador, ¿no? Cuando habíamos visto que Pablo había recorrido muchos lugares y había fundado más iglesias, inclusive aquí abajo está Colosas. Colosas era uno de los iglesias en donde había de los colosenses. En esta parte de acá arriba estaba Galacia de los Gálatas, y ninguna de estas dos iglesias está mencionada dentro de estas 7 iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué Juan manda únicamente un mensaje a estas 7 como que no hubiera más? Para poder entender, si leemos el texto curiosamente, yo me atrevo a hacer esta conjetura, pero dice estos 7 nombres, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, muy probablemente eran congregaciones con nombres hebreos. Es decir, lo que está tratando de contarnos Juan o Yohanan en hebreo es un mensaje sintetizado, sincretizado en ciertas estructuras de nombres hebreos. Muy probablemente esas congregaciones tenían nombres hebreos. Y además dice, el verso dice que estaban en Asia. Veamos cómo dice el texto para no confundirnos, ¿no? Veamos, dice aquí. En el verso 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y la Odisea. A ver, ¿dónde estaba? Perdón, que en alguna parte sí menciona aquí que estaban en Asia. A ver. Estas iglesias estaban en el verso 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Esto quisiera que lo tomemos muy en cuenta, que dice, estaban en Asia. A las 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces, revisando nuevamente nuestro documento, Asia aparentemente es Asia Menor. Pero como dijimos, Asia Menor es un poquito más grande, no solo Turquía. Ahora pasemos a revisar cómo se llama en la escritura, mejor dicho, cómo se llama en el pensamiento hebreo, 4 de los 5 mundos que están descritos en su interioridad. Lo que se conoce como el pensamiento de la Kabbalah. En la Kabbalah, cuando se estudia la escritura, se conoce que hay ciertos pasos en la creación. El creador en un verso en Isaías dice, porque a ti te creé, te formé y te hice. Cuando dice te creé, está hablando de el acto de la creación llamado Beriá. Cuando dice te formé, está hablando de el mundo llamado Yetzirah. Y cuando dice te hice, está hablando del mundo llamado Asiyah. No está mencionado en ese verso el Atzilut, que se conoce como el pensamiento de la creación. Tuvo que haber imaginado, en cierto sentido, imaginado la creación primero. Entonces, estos 4 mundos, curiosamente, desde arriba hacia abajo, el mundo del pensamiento del creador, el mundo de la creación, llamado Beriá, que viene de Bará, como vimos en las palabras hebreas que habíamos estado mirando en el mensaje de Daniel, ¿sí? La creación, Bará. Luego dice la formación, es decir, después de crear hay que formar, hay que darle forma. El mundo de Yetzirah se conoce como el mundo de las emociones. Y el mundo de Asiyah es de este mundo, el mundo de las acciones o el mundo físico. El mundo de Asiyah le he puesto un poquito diferente, pero en realidad aquí debería escribirle simplemente así, Asiyah. No es coincidencia que estas 7 iglesias estén dice, en Asia, como dice el verso 4 que estábamos leyendo. Estas 7 iglesias que están en Asia, no dicen Asia Menor. Vamos, ¿no? Revisemos nuevamente el verso. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Asia o Asia? Muy probablemente tenía algún contexto relativo a lo que estamos tratando de entender ahora, pero muy posiblemente al realizar la traducción, como al existir esta afinidad con dónde están ubicadas las iglesias, es muy probable de que fue fácil traducir como Asia, o simplemente también lo que quiso hacer Juan es esconder bajo una sola idea, una idea que parece ser física, pero en realidad es espiritual. Está hablándonos del mundo de la acción, el mundo de la acción. En el contexto que hemos estado hablando antes, los 7 grandes grupos, 7 atributos de nuestra alma y que corresponden a la parte inferior, a la parte que conocemos como tierra. En hebreo son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y que en español corresponden a la bondad amorosa, al poder,
o miedo, que también corresponde a la risa. Tiferet es la belleza o la misericordia. Netzach es la victoria o el reconocimiento, la humildad. Od es el esplendor, lo que conocemos como gloria. Yesod es el fundamento, reinado, Malhut es reinado o la boca. Esto, si nosotros vemos en un gráfico, que ya lo conocemos, hemos hablado algunas veces, cuando hablamos de las 7 facultades emocionales de nuestra interioridad, estamos hablando de estas 7 inferiores de aquí. Es decir, aquí estos 3 círculos grandes, ¿sí? No este intermedio Da'at, que no está dibujado y por eso está chiquito, es el que estamos construyendo, son las facultades intelectuales y que simbólicamente corresponden a nuestra cabeza. Pero estas 7 facultades inferiores corresponden a nuestras emociones, básicamente. Estas las facultades intelectuales y aquí las facultades emocionales. Si nos fijamos un poquito, los que ya conocen, Malhut, el que está aquí arriba, debería estar abajo, ¿cierto? Aquí Malhut debería estar acá, abajo, pero también corresponde a la boca. Por eso está dibujado aquí. Es decir, aquí hay un rompimiento un poquito de esa estructura que ya conocemos. Malhut debería estar abajo como el nivel más inferior de todos. Pero ¿qué ocurrió cuando está hablando de la iglesia de la Odisea? ¿Qué dice de la Odisea? De la Odisea dice, conozco que eres tibio, no eres ni siquiera caliente o ni siquiera frío, eres tibio y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Está hablando justamente del gran problema que tiene el ser humano aquí, físicamente en este mundo, y que está relacionado con nuestra lengua. Por eso es que está dibujado por ahora esta facultad que debería ser acá abajo, está dibujada arriba. Entonces nos vamos a dedicar a estas 7 facultades emocionales de nuestra alma y a buscar compararles con lo que está descrito en el Apocalipsis. En estos 2 capítulos, ¿no? Dice, Éfeso, la primera congregación corresponde al primer amor, ¿cierto? El primer amor. Esta iglesia tiene un significado en griego más o menos de deseable, que también concuerda con lo del amor, la bondad amorosa, ¿no es cierto? Dice que esta iglesia, tengo una pequeña cosa en contra tuya, dice que has perdido el primer amor. Y como nosotros conocemos, Gesed está asociado a la bondad amorosa y representa, visto desde el punto de vista de los patriarcas, representa a Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que esta primera congregación ha perdido? Ha perdido justamente esa bondad, ese amor, el primer amor. La segunda, Geburah, corresponde al miedo, al poder, a la restricción. Y esta habla de la congregación de Esmirna. Y justamente a esta congregación le dice, no temas, no temas. Veamos exactamente el verso al que se refiere a la congregación de Esmirna, ¿no? Dice, Éfeso, Esmirna, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. En este contexto, ¿sí? También se refiere a esta congregación como el no temas. Y según parece también la definición de Esmirna en griego significa mirra.
Y la mirra siempre ha estado asociada a este sufrimiento, ¿no? Luego, Tiferet, la belleza o misericordia, corresponde a la congregación de Pérgamo. Y justamente aquí le dice, te daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca estará mi nombre, un nombre nuevo. ¿Qué es? ¿A qué corresponde? Que es esta parte central a Tiferet. Estábamos hablando, esto sería Éfeso, ¿sí? El primer amor. Luego viene la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Esmirna, que corresponde a Geburá, que es el miedo. No temas, ¿no? No temas. Gesed y Geburá, la bondad amorosa y la restricción o el miedo tienen que ir juntos también. Es decir, nosotros podemos tener amor para dar, pero también tenemos que restringir para poder equilibrar. Hay que dar y también hay que recibir. Y hay que tener equilibrio en el dar y el recibir. A eso se refieren estos dos primeros atributos. Y luego va, dice, Tiferet, la belleza. Aquí dice, te daré una piedrecita blanca, en donde está un nombre nuevo. Tiferet corresponde a ese yo interno, a ese quién soy yo. Cuando estamos dormidos, por ejemplo, me dicen, me llaman por mi nombre y respondo, me despierto. Pero si me dicen otros nombres, a lo mejor estoy tan dormido que no despierto. Pero es el susurrar nuestro nombre porque es nuestra identidad. A través del nombre yo tengo conciencia de quién soy. Y es por eso que desde el punto de vista hebreo, el nombre es uno de las cosas más hermosas y profundas que tenemos que aprender a conocer. Nuestro nombre es nuestro rol, nuestra acción profética, las acciones que realizamos en función del nombre y mucho más si conocemos el nombre del Creador. El nombre que yo tengo es mi propia identidad. ¿Cómo tengo o cómo reconozco mi propia identidad? Cuando comienzo a tener conciencia de todos estos roles, de estas cualidades internas que conforman mi interioridad. Es decir, comienzo a tener conciencia, por ejemplo, si fuera un niño, comienzo a tener conciencia de que puedo tomar objetos y que esos objetos que tomo los puedo saborear, los puedo agarrar, ¿no es cierto? Puedo palpar, saber qué textura tienen. Voy aprendiendo de a poco. Ese yo es el yo interno mío. Y por eso es que dice que la transformación que se realizará en nuestra alma será cambiarme el nombre, darme un nombre nuevo, un nombre renovado, un rol diferente al que soy. Si yo he sido un hombre sin ganas, un hombre sin razón de vivir, Él me va a dar una razón para vivir, un nuevo motivo, una nueva identidad, recuperar mi identidad. Entonces, a eso se refiere la piedrita blanca. Ahora, vamos Netzach. Netzach, decíamos, era la victoria y corresponde a la iglesia o la congregación de Tiatira. Al vencedor, dice, al que guarda mis obras, ¿sí? Revisemos los versos corresponden a Tiatira, perdón, por acá. A Tiatira, Pérgamo, ¿sí? Tiatira. En Tiatira dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sobre qué tenemos que vencer finalmente? ¿Sobre qué cosas tenemos que vencer? Tenemos que vencer nuestros propios deseos. Netzach corresponde estructuralmente a los deseos internos nuestros, a los que tenemos que vencer. ¿A quién tenemos que vencernos? Es a nosotros mismos, a esos deseos incontrolados que generalmente tenemos.
Y cuando los vencemos, dice, al vencedor le daré, al que guarda mis obras, hasta el fin le daré autoridad. Entonces, cuando llegamos a vencer, entonces tenemos autoridad. ¿Por qué tenemos autoridad? ¿Quién llega a tener autoridad? Aquel que ha aprendido, aquel que ha alcanzado, aquel que, por ejemplo, le damos autoridad a una persona porque le reconocemos a él como alguien que tiene la capacidad para representarnos. Entonces es lo mismo en nuestra interioridad. ¿Me dará autoridad cuándo? Cuando yo pueda sobreponerme sobre mis propios deseos. Ahora, en el esplendor y gloria, Sardis dice, vestidos de blanco. Les vestiré de blanco, les daré vestiduras blancas. ¿Cuáles son las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas, decíamos, son las vestimentas de nuestra alma. Generalmente, esta representación de Hod, esta emoción, esta sefirá de Hod, como le llamamos en hebreo, está asociada al lenguaje, a esas estructuras intelectuales que nosotros tenemos y las expresamos a través de lo que conocemos por medio de las palabras, a ese arte de hablar. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros en nuestra interioridad, nuestra alma está vacía, ¿qué expresamos? Lo que está guardado en el corazón. De lo que está guardado en el corazón hablamos. Y hablamos basura, porque es basura lo que está aquí. Entonces, cuando nosotros conocemos la Torá y comenzamos a rectificar inclusive nuestras propias palabras, nos salen lenguajes hermosos, lenguajes angelicales. Esas son las lenguas que habla que hay que rectificar. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando dice que vino las lenguas repartidas como de fuego y hablaban lenguaje que todos les entendían, lenguas angelicales. Esas son las lenguas angelicales que habla también Pablo cuando habla del amor y dice, ¿de qué sirve si no tengo amor? Si sé todos los misterios, si hablo todas las cosas que yo pueda, pero si no hablo con amor, de nada sirve. Entonces, nuestras estructuras de lenguaje son nuestras vestimentas. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos debe estar vestido de una nueva estructura. Es decir, que lo que hablamos, que sean palabras agradables, palabras motivadoras. A eso corresponde esta sefirá de Hod. Cuando se refiere aquí, está hablando de vestiduras blancas. No vamos a esperar que nos vayamos al cielo vestiditos de blanco, sino que esta alma aquí tiene que irse transformando y tiene que irse vistiendo de blanco. Es decir, todo lo que hablábamos que corresponde a esas manchas tiene que restaurarse para comenzar a hablar cosas hermosas, cosas buenas, y eso incluye nuestro lenguaje común. Ya no tenemos que hablar tontería y media. Tenemos que ahora hablar de cosas refinadas, cosas buenas, cosas sencillas, cosas amorosas hacia nuestros seres queridos. Y por eso también Sardis en el contexto griego significa sobrevivientes. ¿Por qué sobrevivientes? ¿Quiénes son los que sobreviven? Sobreviven, sobresalen los que son entendidos, los que pueden cubrirse con vestiduras buenas, con vestiduras blancas. Sigamos. En fundamento, en Yesod, está la iglesia de Filadelfia. Dice que le constituirá columna en el templo. Veamos. Columna en el templo. Dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles.
Es curioso esta parte de que dice, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas. Perdón, esto es lo que estábamos hablando del anterior, sí. Y la iglesia de Filadelfia dice, mire, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es interesante, una puerta abierta es como una puerta hacia el ascenso que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense que sigue siendo importante el nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Es conocer cómo se llama o es conocer esta estructura hermosa acerca del Creador que me lleva a ascender? Veamos más abajito, en el versículo 12 dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Una columna nos da la idea justamente de lo que estamos mirando aquí. ¿Cuál es el fundamento de toda esta estructura del árbol de la vida? El fundamento, la puerta de acceso para todo este ascenso es Yesod, que corresponde inclusive al patriarca, a José, a Yosef, que es llamado el justo y corresponde al órgano sexual. ¿Por qué? Porque con el órgano sexual nos relacionamos con otra persona, nos relacionamos hacia el mundo externo. Entonces, por eso es que este Yesod, al ser el fundamento, aquí está puesto un mandato de lo que está escrito en los mandamientos del Éxodo, que circuncidarás a todos los varones. Dice, no, a todos los varones hay que circuncidar. Pero obviamente esto es parte de una estructura cuyo significado nos trae acá, al fundamento, al pilar fundamental que tiene que sostener toda la estructura de nuestra interioridad, de lo que conocemos como el árbol de la vida. ¿Qué más? Dice, y esta columna del templo constituye, también está enlazado a Filadelfia con el amor fraterno. El amor fraterno, ¿por qué decíamos el amor? El amor que yo puedo tener hacia los demás, ¿cierto? Y está representado por nuestro órgano sexual. Y vamos ahora al último, a la última congregación, a la última congregación que ahora ya pierde todo esas cosas bonitas, esas palabras lindas que dice de primero de cada una, y ahora le dice directamente, dice, eres tibio, no eres ni frío ni caliente, eres tibio y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Pero hay una cosa que primerito menciona y dice, dices, ¿cuál es lo primero que nos sale a nosotros en determinadas circunstancias? Lo primero que nos sale son las palabras, ¿no? Y entonces, por eso es que esta congregación está asociada a la boca. Dice, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Son nuestras palabras la riqueza que tenemos. Y si nuestras palabras no son esa riqueza, entonces aquí es en donde demostramos quiénes somos. Cuando hablamos lo que hablamos y hablamos y encendemos fuego. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Esto vamos a analizarlo un poquito. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Veamos, en el contexto que estamos aprendiendo, aquí, esta sefirá que por ahora está en la boca, Malhut, debería estar acá, ¿no? Pero está relacionada con la boca porque estábamos diciendo que aquí está el grave problema nuestro y está conectado, nos conecta con el mundo real. Malhut es lo que conocemos como este mundo físico. Aquí nos dice que debemos comprar oro, que es Netzach, el poder,
representa el poder. Y también habla de vestiduras blancas, veamos nuevamente, ¿no? Dice, compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Entonces aquí, yo, para lograr cubrirme, por lo menos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Relacionarme con estas dos entidades superiores. Con estas dos entidades superiores. Aquí está la riqueza y aquí está las vestiduras blancas, ¿no? Para que yo pueda cubrirme, porque el principal mal que tengo son las palabras, mi lengua. En este mundo, Malhut, es el mundo de mis percepciones. Es el mundo que yo veo. Pero ¿qué ocurre en este mundo? El mundo que yo veo, el mundo que percibo, está, por estar más abajo, está representado más abajo. ¿Por qué? Porque yo estoy engañado por mis percepciones. Lo que veo no es, lo que oigo no es exactamente, ¿sí? Y es por eso que me puedo engañar. Nosotros conocemos científicamente que mi cerebro, que es el que analiza y tiene conexión hacia el mundo interno a través de nuestros sentidos, este cerebro muy posiblemente nos puede estar engañando. ¿Por qué? Porque a veces vemos lo que no es. A veces vemos y digo, pero sí yo vi con mis propios ojos, ¿no? Y nos engañamos. Porque ¿qué ocurre? ¿Hay alguna diferencia si es que estamos dormidos y en ese sueño vemos algo? Por ejemplo, que nos caemos y mientras estamos dormidos para nosotros, esa es la realidad. Hasta que nos despertamos, naturalmente. Pero inclusive estando abiertos los ojos, estando despiertos, nuestros sentidos, desde el punto de vista hebreo, dice que son las cortinas que me impiden ver, percibir la realidad. Y para poder percibir la realidad, no debo confiar en mis sentidos, sino que debo crear los sentidos espirituales, esos ojos con los que yo veré que el Mashiach viene en las nubes. Y no estos ojos con los que no puedo ver, no puedo percibir porque me engañan. Estos ojos, el ojo interno, el ojo espiritual, el ojo de nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, este que está dibujado en la mitad, que estamos construyendo, con el que tenemos que aprender a ver. Y con ese tenemos que aprender a ver que el Creador está dentro nuestro. Y nosotros esperamos que se revele afuera. Pero en realidad dice que se estará revelando. Cuando dijo que se fue, dijo volveré. Volveré no en el sentido estricto de que espérenme y algún rato volveré, sino dice estaré revelándome. Y con esos sentidos espirituales tenemos que ver cómo se revela la luz del Creador aquí adentro, porque estas representan las 7 luces que se encendían en el templo. ¿Cuál templo? Si nosotros vemos aquí, esto que está dibujado aquí soy yo. Y dice, porque vosotros, ¿acaso vosotros no entendéis que sois el templo del Espíritu Santo? ¿Y ese templo qué debe estar? ¿Cómo debe estar? ¿Debe estar o tiene que estar iluminado por la luz, encendidas las luces en nuestra interioridad? Cada uno de estos 7 atributos en nuestra interioridad tienen que producir luz. Tienen que dejar de ver con los ojos y o escuchar con los oídos físicos y comenzar a ver y entender con los atributos espirituales que me conectan con el Creador, que es espíritu. El Creador es espíritu y dice, los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces comenzamos a ver que de lo que está hablando el libro de Apocalipsis también está hablando de esta
interioridad nuestra. Lo que existe dentro nuestro, estas naciones, 70 naciones que existen en nuestra interioridad, obviamente cada una de estas 7 estructuras intelectuales, emocionales nuestras, cada una de estas tienen 10 naciones. Por eso es que son 70 naciones en nuestra interioridad. Y cuando vemos el Apocalipsis de esta manera, comenzamos a ver que está hablando de esas cosas, dice que ocurrirán pronto aquí, ocurrirán aquí mismo, que se van a ir revelando aquí, que pasarán pronto. Y por eso es que Juan habla de que dice, ya mismito. Y no tenemos que esperar 2000 años para que se produzcan, ¿no? Ya se han ido produciendo porque vemos, estudiamos en el antiguo, en las clases pasadas, que tenemos que ver lo que llamamos Antiguo Testamento, inclusive lo que llamamos Nuevo Testamento, o extrayéndole el tiempo. O sea, las cosas no tienen que esperar que ocurran hasta que llegue el Mesías y no aprender que lo estamos mirando con esos ojos de nuestro entendimiento, que la luz se va revelando en nosotros. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando decimos, a ver, ¿y dónde vive él? Vive aquí, vive dentro nuestro. Y entonces, ¿ha venido o todavía le tenemos que esperar? Y cuando nos quedamos en esa literalidad, de esperar que venga físicamente, entonces estamos en graves problemas, en contradicciones, porque allí tendríamos que esperar un montón de detalles que se afinen para poder entender todo esto. Pero en realidad, el mensaje interno de lo que está hablando siempre, está hablando de esa estructura de nuestro templo. El templo dentro nuestro, aquí existen las 7 luces que por ahora están apagadas y que tenemos que encender las luces para corregir nuestra interioridad. Y es por eso que Juan o Yohanan escoge únicamente 7 congregaciones, porque había muchas. Y si tuviéramos que entender por qué Juan no se refiere a la iglesia de Colosa, a los colosenses, a la iglesia de los romanos, ¿por qué no habla de la de Filipo y un montón de congregaciones que Pablo sí pudo, pero ahora Juan se olvidó? Eso no se trata de que se olvida, sino que está utilizando figuras, ciertos conceptos para que nosotros primero no nos olvidemos. Entonces decimos, ¿cuántas iglesias son? 7. ¿Cuántas congregaciones? Ya no son iglesias, son congregaciones. Rectifiquemos. Ahora sí, ¿dónde están esas congregaciones? Dentro de mí. Porque si no, ¿cómo es que en una iglesia determinada, toditos, se les olvidó el primer amor? En una iglesia. Y en las otras no dice, o sea, que en las otras tenían otros defectos. Y solo en una tenían el defecto de que se olvidaron del primer amor. ¿Y acaso una congregación no hay de todo? Unos que se olvidan del primer amor, otros que no han sido fieles, otros que hacen estas otras cosas. Es decir, una congregación es una mezcla de todo tipo de personas. Pero parecería que Pablo está ensañándose directamente a una. Ustedes han perdido el primer amor. Ustedes van a hacer esto, otro, que ustedes sí han sido fieles y ustedes van a ser columna. En una iglesia pueden haber buenos y pueden haber malos. Y no porque estén dentro de esa iglesia ya son columna. Entonces, en realidad, que cuando comenzamos a ver el contexto hebreo de todo esto, todas son estructuras que me llevan a conocerme a mí mismo. Y comenzamos a despejar el humo para entender un libro que de hecho cuando comienza dice bienaventurado. En la misma forma que Daniel dice, ¿y cuándo ocurrirán estas maravillas? Entonces comienzan a tener el mismo aspecto.
tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, un libro que revela las maravillas del Creador. Y, por tanto, no está hablando de cosas terribles que va a ocurrir. Y aunque dijera terribles, ya vemos que hay ciertos textos en la Torá que habla, dice, y este tiempo terrible. Cuando menciona a Jacob, por ejemplo, dices, y la angustia terrible o el tiempo terrible que va a ocurrir. Y aparentemente parecería terrible, pero es bueno. Bueno, hasta aquí les decía, es una aproximación que puede contener muchas inexactitudes, pero es un intento de acercarnos desde la perspectiva hebrea a un libro que es eminentemente hebreo y que nos abre a un estudio bajo el mismo contexto de todo lo escrito anteriormente. No tiene por qué ser diferente. No tiene por qué explicar una doctrina diferente y que como que esa doctrina o esas ideas aparecen allí en la isla de Patmos y que no tienen relación con lo pasado, ¿no? Tendrían que tener a estrecha relación con todo. Tienen que ser una sola escritura, vista desde diferentes contextos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, las 7 iglesias, puede ser que también el número 7 tiene relación con el principio de la creación, que son en los 7 días. Dios creó al mundo. Todo está relacionado, todo por eso, o sea, ¿por qué el creador crea en 6 y el séptimo descansa? Por ejemplo, el descanso está relacionado con el reino, que curiosamente aquí en el libro de Apocalipsis aparece como el que le vomitaré de mi boca. Porque ¿cuál es el fruto de toda nuestra caída? El fruto de toda nuestra caída es que hemos malogrado nuestras vestiduras, nuestra boca, lo que decimos. Nuestro corazón está dañado. ¿Por qué? Porque lo que decimos está mal. Entonces, en este contexto del Apocalipsis, que en realidad no es Apocalipsis, sino es el libro de la Revelación, en hebreo se le conoce como el Sefer Tikkun. Sefer Tikkun significa el libro de la restauración. Es decir, estábamos una vez en la presencia del Creador, como dice al inicio del Génesis, y de ahí caímos. Ahora, ¿qué hay que hacer si hemos caído? Si hemos caído, tenemos que retornar. Entonces, comenzar a restaurar lo que está dañado. Y esa restauración va a implicar un montón de trabajos que aparecen ahí, algunos detalles. Es el libro más complejo, lleno de símbolos, y por lo tanto tenemos que entrar con muchísimo cuidado para no interpretar bajo nuestros propios ojos, sino interpretar lo que está dicho allí a la luz de todo lo que conocemos en los libros anteriores. Es decir, está puesto al final porque es como graduarse de la escritura, graduarse de la universidad de la Torá, digamos. ¿Qué debo hacer al graduarme? Al graduarme tengo que conocer todito. Y cuando ya conozco todo, entonces interpreto el último libro, el final. Y a veces nosotros somos tan ansiosos que queremos comenzar por el final, sin conocer lo anterior. Y allí es en donde caemos o descuidamos porque nos dejamos llevar por nuestro limitado conocimiento. Y por lo tanto, para entrar a conocer el libro del Apocalipsis, tenemos que tener un adecuado conocimiento de todos los libros anteriores. Desde Génesis hasta tercera de Judas, digamos. Sin entender correctamente esos, entrar al Apocalipsis va a ser una cosa
que no vamos a poder entender. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué? No entiendo yo por qué al referirse a la sangre, no sé si es la sangre humana o es literalmente. Los judíos tienen la idea de que es impura la sangre. ¿La sangre en dónde dice que es impura? Cuando en una parte de la Biblia dice que son como trapos de inmundicia, cuando antes en ese tiempo de Yeshua, él hizo muchos milagros a la mujer que tenía el flujo de sangre. Y siempre Pero relacionándole con la mujer, ya. sangre. Todos esos son símbolos. Vamos Ujú. a reflexionar un poquito aquí. La Torá es un libro divino, de arriba. Pero para poder expresarse, se expresa en lenguaje humano. Y ese lenguaje humano tiene ciertas figuras que parecería que describen circunstancias malas. Como por ejemplo, parecería que las mujeres están relegadas. Parecería que las mujeres cuando están en su periodo están, Puras. y si se les toca, uno se impurifica y enseguida uno tiene que bañarse y correr a hacer un montón de cosas. Todo eso es el lenguaje humano. Y a ese lenguaje humano se le puso una estructura llamada religión. ¿Por qué existe la religión? ¿Por qué crearon esa estructura religiosa? Que lo que está escrito lo hago y por lo tanto a las mujeres no les voy a tocar. Y peor si le toco la sangre. Esa estructura religiosa fue necesaria para poder preservar la escritura. Es decir, nada de lo que es religión sirve para redimir a nadie. Nada de lo que es religión sirve para alcanzar grados espirituales, ni cosa por el estilo. La religión no sirve desde ese punto de vista, pero es necesaria. Fue necesaria durante miles de años para poder mantener a través de costumbres el libro. Si no hubiera habido esa estrictez, esa rudeza, ese espíritu de los judíos de hacer las cosas que están escritas, este libro no lo tuviéramos varios miles de años después. Ya se hubiera perdido. Es decir, el objetivo de la religión sirve para preservar la Torah. No sirve para decir, es que haciendo así está bien. Y por eso es que hay una discusión ahora de que los cristianos dicen, no, la ley ya no vale. Y ahora hay que solo la gracia. Ya no hacemos eso que está acá y hacemos la gracia. Y los judíos dicen, no, la ley es la ley y hay que hacerla. Entonces, la estructura religiosa es solamente el ayo que nosotros necesitamos o los judíos necesitaron a lo largo de los siglos para lograr mantener la escritura y poderla tener nosotros ahora aquí. Ahora, ¿qué está detrás de todo eso? Es lo que estamos aprendiendo ahora. No es que las mujeres son impuras y no es que cuando están en el periodo y esto que el otro y que no hay que comer carne o carne de cerdo ni cosa por el estilo. Nosotros estamos ahora aprendiendo la simbología de todos esos conceptos, de lo que significan en la interioridad como símbolos para lograr entender y ascender en la espiritualidad. Pero no necesitamos hacer esa religiosidad. Es decir, la religiosidad que los judíos mantienen a través del cumplimiento de 613 mandamientos, estos mandamientos no tenemos necesidad de hacerlos. Inclusive ellos mismos dicen, no tienen ustedes que cumplir esta ley. Yo estoy obligado, pero ustedes no.
cumplir 7 leyes fundamentales que son 7 leyes, se llaman las 7 leyes de Noé. Inclusive en estas 7 leyes de Noé no está el sábado, no está guardar el Shabbat. Y entonces esta religiosidad, incluyendo esto que se conoce las mujeres que parecen impuras ni cosa por el estilo, no, es solo un símbolo. Cuando hablamos de varón y mujer, estamos hablando de la inteligencia y de mis deseos, de mis emociones. Las emociones son hermosísimas y por eso representan a la mujer. Pero cuando la escritura habla de mujer, no habla de las mujeres. Y cuando habla de la inteligencia, no habla de nosotros los varones, sino está hablando de la estructura interna de cada uno de nosotros, varón y mujer. Y quizás podríamos entrar en una siguiente clase a conocer el famoso jardín del Edén, para saber qué es varón y qué es mujer. Y que no tengamos nuevamente que estar confundidos en que las pobres mujeres son así, que tienen que ser relegadas, ni cosa por el estilo. De hecho, los símbolos, aparentemente aparece la mujer como impura y como algo que tiene que estar relegado, pero al final de la redención aparece una figura femenina, que es la mujer virtuosa. Entonces, tenemos que aprender a dejar de lado la religiosidad, dejar de lado los conceptos ligados a la religiosidad y abrir nuestra mente hacia el conocimiento interno de la escritura, que es algo de arriba. Es decir, todo lo que parece describir con cosas aquí, que con leyes que hay que comer, que no comer, y hacer y no hacer, están hablando de estructuras divinas, de cómo reestructurar mi alma para alcanzar los mundos espirituales y divinos. ¿Está respondida la pregunta? Bien. ¿Más? Bueno, Marco, una pregunta. Sí. Una pregunta. De acuerdo a lo que le estoy escuchando, ¿quiere decir que lo literal que la palabra de Dios dice no es lo que es la realidad? ¿Cómo qué, por ejemplo? Lo que la palabra de Dios dice encierra respecto de lo que tenemos que hacer. No es, literalmente no es, sino es otra cosa. Es algo mucho más profundo, es algo más excelso, es de acá arriba. Por ejemplo, cuando dice no matarás, nosotros entendemos de que no matando al prójimo ya no hemos cumplido ese mandamiento. Pero inclusive Yahshua vino a darnos una interpretación diferente de eso, que dice, si solo mirares a tu hermano, de cierta manera dice, ya has pecado con él. Solo con decirle fato a tu hermano ya le has matado. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más mortífero que una cuchilla blanca. ¿Sí? Es mi palabra. Porque con la palabra estoy matando ilusiones, estoy matando buenos deseos de la gente. Y desde el punto de vista de la espiritualidad, eso es mucho más grave que inclusive haber matado a alguien. Entonces, naturalmente que para entrar a la escritura tenemos que entrar con cuidado y entender el verdadero concepto. Desde luego que hay cosas muy buenas en la espiritualidad, en lo escrito, en lo literal. La palabra de Dios, sí. Disculpe que le interrumpa. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios me dice a mí, no cometerás adulterios, no mentirás, no difamarás o no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo, cosa por el estilo. Y cuando yo no hago eso, literalmente no cumplo. ¿Qué pasa? Y si yo cumplo, ¿qué pasa? Eso, no, es eso lo que le estoy diciendo justamente, que lo que nos enseña Yahshua al revelar el verdadero contexto de la escritura está yendo mucho más allá. Es inclusive más difícil. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ocurre con esta escena cuando le encuentran a una mujer que estaba
en adulterio. Y van corriendo enseguidita a mostrarla a Jesús. Y dice, a ver, ¿tú qué dices? A esta mujer le tenemos que apedrear. Eso manda la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y obviamente que no tenemos que cometer adulterio, ¿no? Porque el adulterio básicamente es un acto que inicia aquí en nuestra propia interioridad. Aquí está el mal. Por eso, Yeshua dice, primerito, aquellos de vosotros que estén sin pecado, lance la primera piedra, ¿no? Y también que él mismo dice que aquel que mira a una mujer, ¿sí?, ya adulteró en su corazón, ¿no es cierto? Pero para codiciarla, dice, para codiciarla. Para codiciarla, ¿no es cierto? Ya Claro. adulteró en su corazón. Entonces, ¿qué significa? Que inclusive el mal está adentro, ni siquiera tenemos que hacerlo. Entonces, ¿a dónde está el problema? El problema está en la interioridad, no en los actos, sino en la interioridad. El origen del mal está aquí. Y eso es lo que tenemos que corregir. Una vez que corregimos nuestra interioridad, entonces ni siquiera nuestras acciones van a poder reflejar cosas malas, porque lo que tenemos adentro es bueno. Naturalmente, como dije, todo esto hay que tomarle desde una cosa bastante delicada. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer bajo ningún punto de vista, que hay que romper la ley, no. O sea, hay que hacerla, pero los conceptos de todo lo que está escrito corresponden a cosas sublimes, como por ejemplo, el meternos en el problema de las mujeres, que las mujeres están impuras. Las mujeres no son impuras, sino son un símbolo de nuestra propia interioridad. ¿Qué es lo impuro dentro de mí? A eso que le llamamos mujer, que son mis deseos. O sea, cuando comenzamos a entender la escritura un poco más detalladamente, entonces vamos descifrando esta parte religiosa que no la entendimos bien. Por eso podemos tomar la siguiente clase, saltarnos la siguiente clase para ir al jardín del Edén y comenzar a ver dónde está el detalle de todo esto, qué es varón y mujer, y en dónde aparecen los diferentes conceptos. El famoso jardín del Edén, ¿dónde mismo está? ¿Qué es? No es eso que ocurrió hace 6,000 años, ¿no? Sino es algo que está ocurriendo continuamente dentro de mí. Bueno, es posible que, como le digo, estas ideas tenemos que irlas aclarando de a poco, con un poquito más de clases, y cuando topemos estos tópicos de la formación, de la creación del hombre, y podamos entender mejor los conceptos hebreos respecto de esto. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces demos por terminado aquí, que esta clasecita se ha hecho bastante larga. Espero subirla enseguida al YouTube para poderles enviar. Así que les espero el día de mañana a la misma hora a todos ustedes nuevamente.